Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y esta noche estamos tratando el tema Enigmas históricos, los años perdidos de Jesús. Y estamos aquí en cabina con Beatriz Ontaneda, destacada periodista, y que ha escrito este libro tan interesante, Jesús según los apócrifos. Te decíamos, Beatriz, una pregunta y tú nos dejaste un poco con la miel en los labios con una afirmación de esas que tú lanzas, siempre muy picantes. Que cuando falleció Jesús habían diferentes grupos que hoy podríamos considerarlos como, entre comillas, sectas, que todo uno que trataba de apropiarse de la herencia espiritual, doctrinaria de nuestro Señor Jesús. Pero había una que triunfó, me dices, que fue la que derivó después en lo actualmente la Iglesia Católica. ¿Por qué triunfó? Ya, pero primero que todo, la evidencia de que hubieron muchos grupos cristianos al comienzo, en el siglo I, en el siglo II, no uno, sino muchos grupos que pululaban entre sí, es la existencia del descubrimiento de Nag Hammadi y el descubrimiento de los rollos de Mar Muertos. Esos dos hallazgos arqueológicos son la prueba de que hubieron otro tipo de cristianismos. Esa es la mejor prueba, no es que bla 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 esté en el aire, no, ahí están los manuscritos. Es palpable, es tocable, se puede leer, cualquiera lo puede ver en internet, o sea, ahí están los manuscritos, ¿no? Y cada vez salen más a la luz. Ya, esa es la razón de que se diga actualmente, los especialistas bíblicos digan que hubieron muchos grupos al inicio. Inclusive la misma Iglesia Católica, yo vi este programa en History Channel, que entrevistaban a un especialista del Vaticano y decía, bueno, sí es cierto, hubo muchas versiones, pero al final, digamos, hubo un concilio, hubo concilios a lo largo de la historia que definían... Claro, ¿los concilios para qué era? Para decir cuáles eran los dogmas. Esto queda y esto no queda. Así es. ¿Bajo qué criterios? Para editar un cristianismo a su imagen y semejanza, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó en el momento culminante del gran cambio radical? Fue en el siglo IV, con el gobierno de Constantino el Grande, el emperador romano, que estaba en Bizancio. Ya no estaban en Roma, estaban en Bizancio. Y entonces él decidió, se vio que los cristianos estaban creciendo, y se vio que era un buen grupo, ¿cómo se diría ahora?, de votantes. O sea, hacer una alianza. Así es. Claro. Entonces, para ganar una guerra en ese tiempo era, ¿no? Bueno, era lo mismo, ¿no? En ese tiempo era guerra, ahora serían votos, ¿no? Efectivamente, entonces hizo la alianza con uno de los grupos cristianos, con una de las facciones, al punto que las demás facciones se sintieron traicionadas de que esa facción hiciera la alianza, hiciera el pacto con el gobierno terrenal, ¿no? Porque si ellos eran espirituales, o sea, tenían las enseñanzas de Jesús que eran totalmente espirituales, ¿cómo podían hacer una alianza con el poder, con el César? Era, ¿no?, el poder dominante que esa época, ¿no? Entonces, hubieron muchos que se retiraron al desierto y se convirtieron en eremitas y surgieron ahí otras sectas, ¿no? Pero ya, digamos, se escondían. Porque comenzaron a ser perseguidos. Hubieron las persecuciones. Claro, porque hubo uno de los grupos que salió con el poder dominante. Y ese grupo desde la altura dijo, hay que perseguir a los demás. Así es. A los que se convertían en herejes. Así es. Porque no solamente perseguían a los paganos, o sea, a los que no eran cristianos, sino también perseguían a los propios cristianos que no eran como ellos. Eso es muy interesante. Y este concilio... ejemplo de ello, por ejemplo, que persiguieron a los cátaros. Los cátaros creían en Jesús. Y sin embargo los exterminaron, ¿no? Los cátaros, bueno, eso fue ya después, ¿no? O los gnósticos, para hacerla más con este tiempo, los gnósticos. Hagamos acá un stop, digamos. ¿Qué ideas tenían los gnósticos que lo hacían peligroso y perseguible? Te digo, era muy espiritual, demasiado místico, y los materialistas, esa facción materialista cristiana, no los entendía. Demasiado, un Jesús que habla de la iluminación. Habla de que no es necesario las cosas materiales, una serie de cosas místicas que no entendían estos grupos que fueron los triunfantes, ¿no? En el catolicismo. Entonces no lo entendían y decidieron competencia, decidieron erradicarlo. Ahora, era demasiado místico. Ok, ¿y en
qué momento fue esto del concilio de Trento, creo que fue, en el siglo IV? Nicea. El de Nicea. Trento ya es el último. En el siglo X. No el último, pero es el que ya zanjó totalmente en el 1500. En el concilio de Nicea. El de Nicea fue en el siglo IV. En que de una manera empezó a definirse qué cosa era lo oficial y qué cosa lo no oficial, digamos. Así es. O sea, por ejemplo, si Jesús era hombre o era un dios. Un dogma. Otro dogma, que si la Virgen María, ¿cómo era? Es virgen antes, durante y después del parto. Ese es otro dogma. Otro dogma, ¿cuál era el otro dogma? La Trinidad, pues, ¿no? La Santísima Trinidad. Que era que la Trinidad es de muchas culturas, muchos cultos. Sí. Los hindúes, por ejemplo, tienen también la Trinidad. Sí. ¿No? Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Y así hay otros. En el Egipto, de lo que ella hablaba, ¿no? Así es. Isis, Osiris. Y Horus. Y así, los escandinavos tienen también igual, tienen su Trinidad. Y así, o sea, la Trinidad no era que lo había inventado ellos, simplemente la tomaron de otras religiones. Sí, bueno, en realidad esto también se comenta, eso no es tampoco un descubrimiento. No es nada nuevo. En la historia comparada de las religiones se ve que muchos de los aspectos dogmáticos de la Iglesia Católica en realidad han sido tomados de otras religiones mucho más antiguas, ¿no? Así es, cualquiera que estudie un poco se da cuenta de eso, o sea, no es nada del otro mundo, ¿no? No es un secreto, lo que pasa es que pocos lo saben, ¿no? ¿Qué evangelios apócrifos se pueden mencionar que han sido tomados en tu libro, por ejemplo? ¿Evangelios apócrifos? Claro, o sea, aquellos evangelios que fueron estudiados para realizar en este caso tu libro, porque hay uno que a mí me llama mucho la atención, que habla acerca de la infancia de Jesús y cómo, según este libro, este evangelio apócrifo, no canónico, hablaba de que el niño Jesús fue muy diferente al que nosotros nos han enseñado. Sí, más bien era un niño un poco problemático, como lo actualmente podría ser los niños índigos, ¿no? Claro. Que son hiperactivos. Claro, digamos, que era adaptarse a la sociedad de ese tiempo, judía de ese tiempo, no era nada fácil. Y más si se era especial, ¿no? Si se era especial, ¿no? Bueno, los apócrifos de la infancia de Jesús en los que me he basado son el protoevangelio de Santiago, el evangelio pseudo-Mateo, la natividad de María y la historia de José el carpintero. Y así, en varios me he basado, no solamente en esos, hay más todavía, pero básicamente en esos. Cuéntanos, ¿cómo fue este episodio tan extraño que tú mencionas en tu libro acerca de Jesús que son unos altercados con unos amiguitos? ¿Cómo fue eso? Sí. Que te cuentan en los evangelios apócrifos. Así es, o sea, yo no estoy inventando nada, simplemente lo he recopilado nada más. Que estaba haciendo unos barquitos en el río.